con mucha alegría, pues hoy vamos a dar continuación a nuestro programa de licenciatura en capellanía con especialización en desarrollo comunitario. Quien les habla es el obispo Marco Millones. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Enrique Brito de la iglesia Edén. Un corto mensaje. Que Dios le bendiga, hermanos. Es un placer poder compartir aquí con el pastor y poder también llegar hasta ustedes. Es una bendición y pues podemos aprender que el trabajo del Señor es más que nada tratar de hacerlo lo mejor claro y lo más comprensible para la gente que nos escuche. Entonces ahorita vamos a escuchar este corto mensaje y Dios les bendiga. Estaremos aquí participando. Muchas gracias, pastor. El tema que hoy nos toca es el líder o maestro como facilitador. Para esto vamos a tomar como base en lo que está expresado en la gran comisión que nos dejó Jesucristo en el Evangelio según San Mateo 28, 18 al 20. Pastor, por favor. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una tarea que nos dejó de ir a ser discípulos, pero como que pareciera que Jesús, como Él es el Dios omnisciente, omnipotente, el Dios creador, el que hizo nuestras vidas, el que diseñó nuestras vidas, entonces dijeron, bueno, parece que no lo van a entender bien los discípulos y se lo voy a aclarar mejor. Dijo, enseñándoles. Y ahí viene ya el primer escollo o el primer obstáculo que encontramos. Quizás nosotros estamos compartiendo mucho la palabra, estamos hablando mucho, pero la primera pregunta que haría, ¿cuánto de la palabra realmente estamos hablando? Seamos honestos. Y segundo lugar, ¿cuánto de lo que estamos hablando nos están entendiendo? Porque muchas veces, casi la mayoría, quizás yo en un tiempo lo hice, también decíamos, bueno, Señor me llamó a predicar la palabra, o voy a predicar la palabra. Pero nos olvidamos que predicar es tratar de hacer entender o comunicar un mensaje. Y comunicar un mensaje es porque la persona que lo recibe tiene que entender el mensaje. Porque si no, simplemente no va a poder hacer o recibir lo que el mensaje le quiere decir. En este caso, el mensaje de Dios. Y muchas veces hacemos eso, hablamos, pero no comunicamos. Y por eso es que muchas veces la gente no está entendiendo. Uno que otro entiende más, menos, pero no estamos esforzándonos, no estamos realmente centrándonos en la tarea de hacer entender. De ahí a que cuando Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén, vamos a ver de que él también reconstruye también la vida religiosa, y para reconstruir la vida religiosa de Israel, él llama al sacerdote, al escriba Esdras, lo llama para que lea la palabra, pero para hacerla entender la palabra. Pastor, por favor. Sí, dice en Nehemías 8 del 1 al 3. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. De todos los que podían entender, comprender. Entonces no se trata de que yo hable y hable y hable. Tengo que hacerlos entender. Tengo que hacerlos que comprendan. Como hoy, yo he tomado tiempo para estudiar esto, para que podamos ver en la práctica qué cosa es un facilitador realmente. De ahí a que también vamos a ver una necesidad que para que yo pueda comunicar, para que yo pueda
ser un facilitador, yo tengo que tener muy en cuenta lo que dice justamente Pablo le dice a Timoteo, cuando él tenga que presentarse como obrero aprobado delante del Señor. Vamos a pedirle ahí a nuestro pastor que nos lea justamente el pasaje, ¿no? Dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2, 2.15. El 3.15, ¿no? 3.15. Preséntate bien, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, en otra versión hay que traza bien la palabra de verdad. Ahí viene también otra necesidad. ¿Cuánto yo estoy conociendo la palabra? No solamente la estoy leyendo, no solamente la estoy quizá mirando superficialmente. ¿Cuánto yo estoy estudiando la palabra? Para poder comunicar el mensaje de Dios, que es lo que quiere Dios también, que se comunique en un conocimiento exacto de esto. Por eso que en la evangelización, vamos a ver que la evangelización, se trabaja mucho en la evangelización. Se trabaja muchísimo. Pero los resultados que se obtienen son muy pocos. Y quizá el consuelo que nos queda es que decimos que son de corazones duros, o lo que es más todavía, y decimos, no, es que ya estamos en los últimos tiempos, dice la palabra que es así. Entonces no es así. Porque tenemos que ser diligentes, tenemos que ser realmente conscientes que necesitamos hacer comprender el mensaje. Y allí la evangelización se torna un poco diferente. No estoy diciendo que lo que se está haciendo es malo o que se deje de hacer. No estoy diciendo eso. Sino que hay que hacer algo más que eso. Quiere decir hacerlos comprender el mensaje. Que definitivamente en la evangelización muchas veces es demasiado, digamos, esporádico el tiempo, corto el tiempo, porque es al paso, perfecto. Pero cuando hablamos ya de la evangelización como manera de vivir, vamos a ver que ahí sí tenemos tiempo, porque se hace con las personas con quienes tenemos una relación. Ahí que hay que poder comprender que hay una necesidad de poderlos llevar hacia un conocimiento de la palabra. Y de eso se trata ahora, de que el líder, el maestro como facilitador. Ustedes ahí después de este video tienen otros videos donde también se está hablando de lo que es un facilitador. Un facilitador es como su misma palabra dice, es el que facilita, es el que da herramientas para que él mismo construya su propio concepto, él construya su propio pensamiento. Es ir haciendo personas, como dice justamente cuando dice el apóstol Pedro, ¿no? Cuando nos habla ahí, dando razón al pastor, por favor. Dice, 1 de Pedro 3:15, dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En todo el que le demande razón. No dice que le hable solamente, no, que le dé razón. Y cuando vamos a ver esta parte, también el apóstol Pablo dice de que renovaos, dice, en vuestra manera de pensar. O sea, en vuestra mente. La razón tiene que ver con un acto intelectual. No es el oír solamente. Es que a veces nosotros hemos malinterpretado cuando dice de que la palabra viene por el oír nada más. Y con ese texto, quizás sacándolo de su contexto, sacándolo de su verdadero significado, hemos dicho, no, basta con que oigan, voy y le hablo nada más. Y si le habló a un sordo, no sabe que le está gritando a un sordo. Pero es importante lo que dice ahí, dice que estando preparado. En otra versión dice estando enteramente preparado para dar razón de vuestra fe, dice en otra versión. O sea, dar razón, explicar definitivamente. De ahí a que nosotros nos convertimos en facilitadores de herramientas y de conocimientos para que la persona encuentre
su propia convicción. Lógicamente ahí hay un accionar del Espíritu Santo, porque dice la palabra de que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, pero la persona tiene que entender eso. La persona puede estar sintiendo la convicción de pecado, pero no lo entiende, y somos nosotros los que tenemos que hacerle entender, ¿no, pastor? En ese sentido, vamos a ver de que cuando hablamos también de facilitadores, y estamos hablando de otorgar herramientas de conocimiento, les cuento una corta anécdota de cuando estuve en Panamá en el año 2010. Me tocó trabajar allá conjuntamente con, antes estuve en el 2007 hasta el 2010. Entonces me tocó trabajar juntamente con el obispo Marcos Escot de Manantial de Vida, allá en La Chorrera. Yo fui llevado para poder organizar todo lo que es el centro de capacitación y entrenamiento de líderes, o sea, todo lo que era la escuela dominical, darle un nuevo reordenamiento. Entonces, pues una iglesia que en ese entonces pues tenía algo así como casi 300 miembros, era grande. Entonces formé un equipo de maestros. Dentro de ella había una hermana que es profesora de profesión y directora de un colegio cristiano allá en Panamá. Entonces cuando nos juntamos en el equipo para poder hacer la planificación de la organización y de las clases y todo, entonces ella me dice: pastor, usted está organizando los materiales, está diseñando los materiales para que pueda ser enseñados como si fueran niños. Entonces ella me dijo: lo que hay que hacer es tener que tomar la enseñanza de una forma andragógica. O sea, yo le dije: ¿y eso qué cosa es? Por primera vez yo escuchaba lo que era la andragogía. La andragogía no es otra cosa que la educación para adultos. Una cosa es educar a adultos y otra cosa es educar a jóvenes, adolescentes y a niños. Y nosotros no hacemos ninguna diferenciación. Simplemente agarramos y enseñamos y predicamos. Enseñar a adultos implica, es decir, otras connotaciones. ¿Por qué? Para empezar, las preocupaciones de un adulto no son como las de un joven. Si usted va a enseñar a las 7 de la noche a un adulto, se imagine con toda la carga de ese adulto, si fue un empleado, fue un obrero, es decir, alguien que trabajó manualmente, un campesino, entonces no podemos enseñarle de la misma manera. O sea, hay que ubicarnos andragógicamente para poder enseñar a adultos. Estas enseñanzas están diseñadas, pues allí en otros videos que también acompañan a esta lección, del maestro como facilitador. Pues le decía que el maestro lo que hace todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una tarea que nos dejó de ir a ser discípulos, pero como que pareciera que Jesús, como Él es el Dios omnisciente, omnipotente, el Dios creador, el que hizo nuestras vidas, el que diseñó nuestras vidas, entonces dijeron: bueno, parece que no lo van a entender bien los discípulos, y se lo voy a aclarar mejor. Dijo: enseñándoles. Es una bendición y pues podemos aprender que el trabajo del Señor es más que nada es tratar de hacerlo lo mejor, claro, y lo más comprensible para la gente que nos escuche. Entonces ahorita vamos a escuchar este corto mensaje y Dios les bendiga. Estaremos aquí participando. Muchas gracias, pastor. El tema que hoy nos toca es el líder o maestro como facilitador. Para esto vamos a tomar como base en lo que está expresado en la gran comisión que nos dejó Jesucristo en el Evangelio según San Mateo 28, 18 al 20. Pastor, por favor. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Con mucha alegría, pues hoy vamos a dar continuación a nuestro programa de licenciatura en capellanía con especialización en desarrollo comunitario. Quien les habla es el obispo Marco Millones. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Enrique Brito de la iglesia Edén. Un corto mensaje. Que Dios le bendiga, hermanos. Es un placer poder compartir aquí con el pastor y poder también llegar hasta ustedes. Y ahí viene ya el primer escollo o el primer obstáculo que encontramos.
Quizá nosotros estamos compartiendo mucho la palabra, estamos hablando mucho, pero la primera pregunta que haría, ¿cuánto de la palabra realmente estamos hablando? Seamos honestos. En segundo lugar, ¿cuánto de lo que estamos hablando nos están entendiendo? Porque muchas veces, casi la mayoría, quizá yo en un tiempo lo hice,